Bueno, un saludo cordial para todos. Vamos a dar inicio entonces a la explicación de nuestra tutoría para el día de hoy. Vamos a concentrarnos en repasar algunos, digamos, temas que consideramos son críticos de acuerdo a la unidad número 1 y con base en las recomendaciones que les dejé en la tutoría anterior. Entonces, básicamente vamos a revisar lo que tiene que ver primero con números en forma tanto rectangular como en forma polar, es decir, números complejos. Los números complejos, pues básicamente los vamos a usar en circuitos eléctricos porque el número complejo facilita las operaciones algebraicas cuando tenemos que trabajar con, digamos, con ángulos. Entonces, bueno, y bien, ustedes me preguntarán, ¿y por qué con ángulos en circuitos AC? Bueno, si ustedes no olvidan, nosotros tenemos dos regímenes de trabajo en electricidad. Uno es bajo corriente directa y el otro bajo corriente alterna. Por eso, pues casi siempre se separan los estudios, se separan los, digamos, los estudios que tienen que ver con la parte de circuitos eléctricos y se abordan tanto corriente directa como corriente alterna por separado. Entonces, en este orden de ideas, pues nosotros vamos a tener circuitos de corriente eléctrica con comportamiento en régimen directo y en régimen alterno. Bien, entonces, William, muy buenas tardes, por aquí ya lo veo. Qué bien. Estamos grabando de todas formas Muy la buenas sesión. tardes, profe. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, profe. Sí, no había podido entrar antes a la reunión. Tuve unos problemas Ah, no se preocupe con el que internet, no me dejaba. no se afane, que de todas formas yo sé que no es fácil y estas sesiones las estamos grabando y las vamos a subir. Bueno, entonces vamos a proseguir. Ah, Estaba listo, haciendo la, profe, gracias. la introducción para lo que tiene que ver con números complejos. Le ruego, pues, si no va a usar el micrófono, lo dejes apagado para evitar ruidos externos. Y si tienes alguna duda, pues me interrumpes donde sea. ¿Listos? Bien. Entonces, decimos que los números complejos tienen una parte, digámoslo, real y una parte imaginaria. Hay dos formas de poderlos representar. Los números complejos se representan de forma rectangular, como lo vemos en el video en este momento, donde tenemos una forma, una parte real, que en este caso sería la X, ¿sí? La representación de X. Es decir, un número complejo representado en forma rectangular sería igual a decir que C, el número complejo, es igual a X más JY. En este caso, la parte real sería X y la parte imaginaria sería el JY. ¿Sí? Digamos, en el caso del número complejo en forma rectangular, nosotros vamos a representar la parte imaginaria en el eje, en el eje Y o eje vertical, y la parte real la vamos a representar en el eje X o en el eje horizontal. Entonces, la relación que tengamos nosotros entre la parte imaginaria y la parte real, entonces nos va a dar un ángulo. Ese ángulo es el ángulo de fase que vamos a tener entre esas dos variables, la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Bien, entonces continuamos. Decimos que esa es la forma de representarlo en forma, digamos, en la parte rectangular, de forma rectangular. Bien, bueno, cabe destacar que un número complejo, pues básicamente lo que representa es un punto en un plano bidimensional, perdón, que tiene dos dimensiones, localizándolo, pues obviamente con respecto a los dos ejes distintos. Digamos que es como un par ordenado que vamos a ubicar. La forma polar, entonces tenemos una representación que va un poco diferente. Es decir, nosotros decimos que la forma polar está representada por C igual a Z con ángulo de teta. Es decir, en este caso, Z sería la representación de una magnitud, ¿sí? Y el ángulo sería la representación del sentido en contrarreloj de donde está ubicado el número, la parte, perdón, el valor de la magnitud. Es decir, nosotros vamos a tener básicamente es como si fuera un vector, donde tenemos z, que es el valor como de la magnitud, y el ángulo nos lo va a dar como tal la relación que tenemos con z. También pues manejamos que la parte imaginaria va a estar en el eje Y y la parte real pues va a estar en el eje X. Entonces digamos que esta es la forma
básica para representar un número complejo. Lo representamos, repito, de forma rectangular o de forma polar. Por eso les pedía que revisaran el libro en el numeral 9.8, la página 401 de Boyle-Stat, porque ahí ese capítulo le dedica varias páginas, perdón, a la explicación detallada de en qué consiste, pues, digamos, tanto la forma rectangular como la polar y las operaciones matemáticas para poderlo trabajar. Bien, entonces, aquí rápidamente voy a hacer un resumen. Todo esto que estoy explicando lo encuentran en el libro, ¿sí? Entonces, ese es un resumen que básicamente saqué fue del libro. Bien, entonces, conversión entre formas. Bueno, digamos que vamos a convertir de la forma rectangular a la forma polar. Si voy a convertir de la forma rectangular a la polar, entonces yo tengo que sumar triangularmente los valores de X y de Y, ¿sí? De la forma rectangular. Y eso me va a dar Z. Recuerden que la suma rectangular es elevar al cuadrado cada uno de los valores, sumarlo y sacarle raíz cuadrada. Y después hacemos digamos, utilizamos una relación trigonométrica, que en este caso, eh, por ejemplo, usamos la relación de que tangente de teta es igual, en este caso, al lado opuesto sobre el lado adyacente. En este caso sería y sobre x. Como yo voy a despejar la tangente, pues la tangente está acá, la paso acá y me queda es arco tangente o tangente a la menos 1 de y sobre x. Es decir, el valor de y sobre el valor de x. Y a eso le saco la tangente a la menos 1 y ahí pues me va a dar el ángulo. Entonces ya tengo el módulo o la magnitud y el ángulo para pasarlo cuando yo lo quiero pasar de rectangular a polar. Cuando es al contrario, de polar a rectangular, entonces el valor de y va a ser el módulo la magnitud sacándole multiplicado por el coseno de teta y y va a ser el módulo o la magnitud z multiplicado por el seno de teta. Es decir, x es igual a z coseno de teta y y es igual a z seno de teta. Y ahí tenemos las dos formas fáciles para convertirlos, ya sea de una o de rectangular a polar o de polar a rectangular. Bien, en este caso, por ejemplo, yo les dije que se utilizaba tangente, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas, pero lo recomendable es que se trabaje con tangente porque tienen los valores de y de x, ¿sí? Y en este caso les vuelvo a decir, es tangente a la menos 1, perdón. Bien, ya los ejercicios propuestos que están en el libro los pueden repasar. Esta semana yo les envío, yo creo que el lunes estoy enviando el primer taller para entregarlo, que tiene que ver con una conversión de números, haciendo el uso, valga la redundancia, haciendo el uso de la técnica que acabamos de revisar para convertir números de forma rectangular a forma polar. Bueno, ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿por qué se utiliza una y por qué se utiliza la otra? Bueno, básicamente lo hacemos porque hay algunas operaciones algebraicas que se hacen mejor o se desarrollan mejor en la forma rectangular y otras que se hacen o se desarrollan mejor en la forma polar. Básicamente nosotros lo que hacemos es sumar, restar, multiplicar y dividir. Las cuatro operaciones básicas de las matemáticas las hacemos en circuitos de corriente alterna. Entonces resulta que cuando yo voy a multiplicar un número es más fácil hacerlo de una forma que de otra. Y lo mismo, cuando voy a sumar o restar o dividir, es más fácil hacerlo de una forma, ya sea rectangular o polar, que de la otra. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a convertirlos de una forma a la otra. Ahora bien, por ahora lo hacemos de una forma mecánica, como lo acabamos de ver, pero por favor, esto es mucho más fácil y más rápido si aprenden a manejar la calculadora. Pues obviamente es un tema que nosotros no lo tocamos porque pues hay calculadoras de calculadoras, pero convertir números de rectangular eh, de una forma a la otra, de rectangular a polar o de polar a rectangular, es mucho más rápido y fácil con la calculadora. Pero hay que tener esa habilidad de conocerla bien porque si no, se pueden equivocar y les van a dar cifras cerradas. Pero pues igual, como les digo, no tiene ni mayor dificultad el trabajo de convertir un número de una forma a la otra. Bien. Vamos entonces por aquí a mirar otro aspecto importante.
Bueno, rápidamente vamos entonces a hacer una, digamos, una introducción a lo que tiene que ver con las señales alternas. Voy a hacer una observación y les pido disculpas porque mis ayudas hoy no son muy buenas. Yo esperaba conseguirme una herramienta, pero créame que está muy complicado conseguir las cosas ahorita. Entonces me tocó recurrir a lo tradicional. Entonces por hoy, pues el video me voy a apoyar un poquito con las memorias que tengo por ahí de cuaderno. Y ahorita vamos a cargar el libro, el de Boylestar, para dar unas orientaciones. Bien, una señal de corriente alterna, ¿qué es? Pues básicamente una señal de corriente alterna se identifica o se caracteriza porque varía en función del tiempo. Pero su característica más importante es que no va a ser, digamos, su forma o sus valores van a ser constantes. Me explico, yo no puedo, no es que yo tenga una señal alterna que inicialmente tenga un valor pico de 10 o de 100 y en el segundo ciclo de frecuencia ya sea 80. Ya no se puede categorizar como una señal de corriente alterna o una señal sinusoidal. Es decir, una señal que está variando en función del tiempo debe mantener sus valores o sus niveles deben estar constantes. Debe variar en función del tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que en la medida que pasa el tiempo, sus valores van a estar cambiando constantemente. Las señales de corriente alterna pues tienen la característica que pueden ser señales cuadradas como las señales digitales, son señales que varían, son alternas. La señal triangular y en el caso nuestro que nos convoca este curso es la señal de corriente alterna tipo sinusoidal. Es sinusoidal o senoidal porque hace las funciones o se comporta de una forma muy similar a la función seno. Por eso se llama sinoidal o sinusoidal, que algunos autores la califican como tal. El comportamiento y la forma de la señal, pues ya ustedes encuentran todos los detalles en el libro de Boylestar en el capítulo que les recomendé. Sin embargo, voy a hacer énfasis en los siguientes apartados. Lo primero, que es un valor pico o valor máximo. El valor pico máximo es el valor que logra la señal, ya sea en su semiciclo positivo o su semiciclo negativo. Las señales sinusoidales se dividen en dos: semiciclo positivo y semiciclo negativo. Este punto que estoy marcando es el cruce de cero, porque cruza el eje Y, el eje X, el eje X, perdón, que es la variable que vamos a contrastar, lo cruza por cero. Entonces, en este caso, básicamente tengo el valor pico, que para fines de electricidad, estos valores son voltaje o corriente. Nosotros no manejamos otros valores diferentes, sino voltaje y corriente. Entonces, este puede ser el valor pico positivo, valor máximo positivo o valor pico positivo. Se le llama valor máximo o valor pico, como lo queramos identificar. Y en el semiciclo positivo y valor pico o valor máximo negativo en el semiciclo negativo. ¿Sí? Entonces, esta señal tiene un comportamiento que empieza en cero, porque va en función del tiempo. En un momento determinado cruzará por cero y después logrará completarse el ciclo. Aquí se aplican principios básicos de la física, como es el número de ciclos por segundo. El número de ciclos es decir, el número de veces que completa el ciclo. Un ciclo es esta parte, la señal completa. Es decir, un semiciclo positivo más un semiciclo negativo me da un ciclo. Y ese tiempo, perdón, ese ciclo, el tiempo que demora en completarse el ciclo, ¿sí? Es lo que vamos a llamar periodo. Entonces la frecuencia es el número de ciclos por segundo, que es la unidad de tiempo, la unidad de medida, perdón, por segundo. Entonces la unidad de medida básica de tiempo es el segundo y siempre será el patrón de medida para establecer cuántos ciclos una señal de corriente alterna va a cambiar en unidad de tiempo. El periodo es igual es decir, es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, a mayor periodo, es decir, mayor tiempo que demore la señal, menor número de ciclos por segundo. A mayor frecuencia, mayor número de ciclos por segundo, pero el periodo es más pequeño. ¿Sí? Digamos que son inversamente proporcionales. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, ¿sí? Que el valor pico, A pico, es todo el valor de la señal. Pero voy a devolverme aquí un segundo, quiero volver a explicar aquí algo que se me olvidaba.
Y bueno, aquí en esta señal, decíamos que de este punto acá es el valor pico positivo, ¿cierto? Y de ese punto acá es el valor pico negativo. Ahora bien, el valor que va desde valor pico positivo hasta el valor pico negativo se llama valor pico a pico. Valor pico a pico. Toda señal alterna tiene un valor pico a pico, ¿sí? Que no es aprovechable. No todo es aprovechable. Ya lo vamos a ver en qué consiste. Porque resulta que hay otro concepto que se denomina valor eficaz o valor RMS. El valor RMS o valor eficaz es igual, básicamente, digamos, a entender que es el valor que realmente yo voy a utilizar. Ese valor que yo voy a utilizar está dado por valor eficaz o RMS por el valor máximo de la señal sobre el raíz cuadrada. Eso aproximadamente pues me da el valor a multiplicar 0.707 por el valor máximo de la señal. Si yo quisiera averiguar, por ejemplo, el valor máximo de la señal, pues obviamente yo despejo esta ecuación. Yo lo que hago es que tengo aquí valor máximo, RMS igual a valor máximo sobre raíz de 2. Entonces, eso pasa a multiplicar. Si yo multiplico raíz de 2 por el valor máximo, por el valor eficaz, o RMS, me va a dar el valor máximo. Por ejemplo, yo les puedo dejar la tarea. La señal de 120 voltios, que es la señal alterna monofásica de una red interna de vivienda, pues lo pueden ustedes calcular cuál es el valor máximo realmente que nos está llegando a la casa en voltios. A la casa realmente nos llegan más de 120 voltios. Sin embargo, se toma como patrón el valor RMS o valor eficaz, que es el que realmente utilizan todas las máquinas eléctricas o todas las cargas que se conectan a la señal. ¿Sí? Entonces también es importante tener en cuenta esto. Ahora, ya sabemos, valor pico a pico es 2 veces el valor máximo de un semiciclo y valor máximo es igual también a decir que valor RMS por raíz de 2 o valor RMS es igual al valor máximo sobre raíz de 2. Ese valor máximo solamente lo vemos por medio de un osciloscopio. Por medio de un osciloscopio sí podemos nosotros revisar y ver visualmente cuál es el valor máximo de una señal. Pero realmente cuando hablamos de 440 voltios, 220, 208, son valores RMS eficaces. Y cuando usted utiliza un multímetro o un instrumento de medida, lo que le está midiendo realmente es el valor RMS eficaz. No le mide valor pico. El valor pico, pues ya hay que calcularlo matemáticamente o verlo por medio de un osciloscopio. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Recuerden que si cualquier duda que tengan por ahí, me suspenden, me dicen, profe, tengo esta duda y de una vez la vamos pues revisando. ¿Listos? Bien, como el tiempo es muy corto, realmente, entonces también les voy a recomendar, por favor, que revisen en Boylestat el concepto de formas de onda senoidal o sinusoidal. Por ejemplo, ¿de dónde sale el concepto de un radián? ¿A cuántos grados equivale un radián? Bueno, de una vez les digo 57.3 grados. ¿Sí? Pero ¿de dónde sale eso? Es muy importante porque con eso van a aclarar ustedes muchas cositas más adelante cuando veamos los temas que tienen que ver en propiedad con señales de corriente alterna. También les voy a enviar unos ejercicios para que desarrollen sobre el tema de lo que tiene que ver con matemática angular. ¿Y de dónde sale pues la relación de fase de dos señales como tal? Bien. Veamos, el otro tema que es importante también que les voy a pedir que revisen es qué es un fasor de voltaje o un fasor de corriente. Eso tiene que ver con lo que acabo de explicar, valores RMS y valores eficaces. Pero vuelvo y les digo, el tiempo es bastante abreviado aquí por la reunión, pero pues obviamente tienen el apoyo del libro. Una observación es que entramos a una semana de receso, es decir, esta semana pues no vamos a tener, el sábado próximo no vamos a tener actividad en plataforma. Eso no solamente conmigo, sino con todas las áreas, por lo que es Semana Mayor, tradicionalmente religiosa para la mayoría de las religiones que se profesan en el país, entonces no vamos a tener encuentros. Pero las actividades sí se van a desarrollar. Por eso es que les digo que les voy a dejar varios tallercitos para que vayan desarrollando y vayan pudiéndolos entregar a la plataforma. Yo tengo que ponerme de acuerdo con el editor de curso para que coloque fechas, pero no se preocupen que hay bastante tiempo. Bien, lo otro que sí les vamos a revisar, que sí les voy a recomendar que lean mucho,
tiene que ver con lo relacionado con impedancias, ¿sí? Con impedancias. En eso sí, bueno, aquí sí quiero hacer una observación. Tenemos que mirar lo que significa, pues obviamente, una, una señal, cómo se comporta una señal de corriente alterna en un condensador y cómo se comporta con relación a una inductancia. Entonces vamos a ver si alcanzamos de una vez a explicar esta parte. Bien, permítame un segundo, acondiciono aquí mi cuaderno para hacer algunas explicaciones. Listos. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Bueno, nosotros en régimen de corriente directa, nosotros decíamos que teníamos un circuito, básicamente con una batería, ¿sí? Y teníamos acá, pues obviamente, una resistencia y de alguna forma, pues tenía un comportamiento netamente resistivo. De pronto yo podía colocar un condensador y yo podía colocar una bobina, ¿sí? Entonces yo tengo acá un condensador, una inductancia, por decirlo así, y una resistencia. Y esa es una señal, pues, que tiene un comportamiento casi que si fuera como todo si fuera una resistencia. Bien, pero resulta que en una señal de corriente alterna el asunto cambia. Entonces yo voy a tener acá una señal alterna que me energiza me energiza una resistencia. Tengo una reactancia inductiva, un condensador que me genera una reactancia inductiva y una bobina que me genera una reactancia capacitiva, X sub C, una reactancia inductiva y pues obviamente aquí una resistencia. Bien, ese fenómeno que tenemos acá, estos dos fenómenos son muy diferentes al régimen de corriente continua. ¿Por qué razón? Por la señal que yo tengo acá. Fíjense que yo ya escribo acá, bueno, perdón, aquí era V mayúscula, aquí es de V minúscula. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes vean una letra minúscula, ya sea de voltaje o de corriente, significa que es un régimen de corriente alterna, es decir, que está variando en función del tiempo. Cuando es mayúscula, pues es corriente continua, es decir, que no varía en función del tiempo. Bien, entonces, vamos a hacer aquí, a ver si alcanzo a ver aquí, perfecto. Bien, cuando yo veo la letra C, es una capacitancia. ¿Sí? Perdón, ahora sí. Cuando yo veo una letra L, es una inductancia. Oye, cuando yo veo una R, es una resistencia. ¿Sí? Entonces, son los tres componentes que yo voy a conectar a cualquier circuito. No hay más. En el universo, no hay más elementos que yo vaya a conectar. O es un elemento capacitivo, o es un elemento inductivo, o es un elemento resistivo. De por sí los circuitos eléctricos se concentran en el análisis del comportamiento de esos tres fenómenos o estos tres elementos, ya sea en corriente directa o corriente alterna. ¿Sí? Cualquiera de los dos. A eso se resume el comportamiento de los circuitos eléctricos. Cuando ustedes vayan a analizar, por ejemplo, un comportamiento de una reactancia en un circuito de transmisión de 500.000 voltios, pues se está analizando esto, es una inductancia. ¿O qué sucede con una carga de una cuerda, como dicen popularmente, de transmisión de 220.000 voltios? Ese es el fenómeno que se da. ¿Sí? Y por último, pues la resistencia del material con el cual se trabaja. El fenómeno de la resistencia eléctrica es transversal a circuitos eléctricos de corriente directa o corriente alterna. Su comportamiento es igual, pero las inductancias y las capacitancias no, porque ellos tienen unos fenómenos diferentes de acuerdo a su comportamiento natural. Bien, entonces digamos que las capacitancias se miden en faradios, ¿sí? Inductancias en henrios, la resistencia pues son ohmios, ¿sí? Hasta ahí creo que eso es transversal a circuitos de DC y AC. Pero resulta, como les digo, que ahora viene un elemento nuevo, ¿sí? Entonces, la capacitancia, ¿qué nos dice? La capacitancia es el almacenamiento de cargas entre dos placas de un dispositivo. Eso es una capacitancia. Que yo en un momento determinado acumulo cargas, ¿sí? Entre estos dos terminales, ya sea AC o DC.
Entonces yo estoy acumulando cargas positivas en un lado y cargas negativas en el otro. Digamos que es como el equivalente, guardando proporciones, ciertamente, con una batería. Pero eso es lo que hace el condensador. Pues obvio, si es corriente continua va a mantenerse cargado. Hasta que hay un elemento pues que invierta el comportamiento de la corriente y se descargue. Pero el resto mantiene cargado. Por eso, no sé si lo hayan visto, la importancia de manejar adecuadamente los condensadores, porque pues ellos se pueden descargar sobre uno y se presenta el accidente. En máquinas eléctricas de corriente continua, ese fenómeno es de cuidado. Lo que pasa es que casi no se usa porque como las máquinas de corriente continua no son muy populares, sino hasta ahora con los sistemas de transporte, los carros eléctricos, los trenes, pero ellos se pueden descargar por medio del cuerpo humano. En cambio, los condensadores en sistemas de corriente alterna se están cargando y descargando permanentemente. ¿Sí? Entonces casi que nunca se mantienen cargados. Bueno, eso es lo que tiene que ver con una capacitancia, es acumular cargas. La inductancia como tal, ¿sí? Acá. La inductancia como tal, pues básicamente establece un campo magnético alrededor del núcleo de la bobina y se mide en Henrys. Es decir, siempre una inductancia se va a dar en una espira o una bobina. Bueno, una bobina es el grupo de varias espiras, ¿no? Un alambre espirado, perdón. Bien, pero ojo con esos señores electricistas, futuros tecnólogos. Ojo, porque este no es simplemente cuando hay una espira tradicional, ¿sí? Porque resulta que yo puedo tener una inductancia en un elemento conductor eléctrico que está expirado. Entonces, por eso el cuidado que hay que tener, por ejemplo, los que trabajan en líneas de transmisión, hay que tener mucho cuidado de tener totalmente aterrizadas estas cuerdas, porque son espiras, son bobinas, y pueden inducir, que es parte de lo que vamos a ver en circuitos eléctricos. Bien, entonces hasta ahí, pues digamos que la inductancia y la capacitancia se comportan iguales para los dos tipos de régimen, tanto continua como alterna. Pero entonces ahora vamos a concentrarnos en alterna. Listo, resulta ser, a ver si puedo manejar la cámara, muy bien. Resulta ser que hay un fenómeno y es el siguiente. Y vamos a empezar con la inductancia. Y se conoce como reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Qué pena que mi caligrafía no es que sea muy buena. Reactancia, voy a escribirlo nuevamente, digámoslo más claro. Reactancia. Ahora sí, mejoró. Reactancia inductiva. Entonces, la reactancia inductiva es la siguiente. La reactancia inductiva está dado por dos aspectos importantes. Lo primero, el símbolo es la X sub L, que será igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. Aquí viene el concepto de pi, por eso es que es importante que lean lo de radianes, porque lo de radianes está relacionado con pi. Entonces, 2 pi es una constante. 2 por 3.1416 por la frecuencia por la inductancia. Fíjense que hasta acá era corriente continua. Pero como ahora estoy con régimen de corriente alterna, aparece la frecuencia. Aparece la señora frecuencia. ¿Por qué aparece la frecuencia? Porque acabamos de ver que una señal sinusoidal está o tiene frecuencia. Tiene frecuencia. Entonces resulta que a mayor frecuencia, mayor reactancia inductiva. A mayor inductancia, mayor reactancia inductiva. Pero ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿pero qué es la reactancia inductiva? Miren, la reactancia inductiva es la oposición que presenta una inductancia al paso de la señal de corriente alterna. Es decir, cuando yo estaba hablando de señal de corriente continua, la inductancia no presentaba oposición al paso de la corriente eléctrica, porque era continua. Esa corriente no variaba en función del tiempo. Pero acá sí me va a presentar oposición al paso de la corriente, porque esa corriente es de régimen alterno, es sinusoidal. Entonces, cuando esa corriente varía en función del tiempo, esa inductancia ya se pone, dice, no, espera un segundo, ya no pase tan rápido. Y ese es como, digamos, el equivalente a la resistencia eléctrica en un circuito de corriente continua.
Solo que aquí no solamente la resistencia se opone, sino se opone la reactancia inductiva. Y está dada por esta ecuación, ¿sí? 2pi por Fl. A veces surgen preguntas como, bueno, ¿y cuál es la reactancia inductiva de un circuito de corriente continua con un tramo de alambre conductor en espira? A ver, no hay reactancia inductiva en corriente continua, porque no hay frecuencia. La frecuencia es cero, pero en corriente alterna sí la hay. ¿Sí? Bien, en ese mismo orden de ideas tenemos reactancia capacitiva, es decir, X sub C. Y es la oposición de un condensador al paso de la corriente alterna, al paso de una señal sinusoidal. Entonces, perdone, yo olvidaba que la unidad de medida son los ohmios, porque es oposición. Entonces, la reactancia capacitiva, ¿sí? Es un fenómeno que también se da como la reactancia inductiva. Pero aquí voy a hacer una observación. Una reactancia inductiva o una reactancia con base en una espira es lo contrario, el fenómeno contrario a la reactancia capacitiva. Luego será igual a 1 sobre 2pi por la capacitancia por la frecuencia. Bueno, aquí me equivoqué, es 2pi por F por C. ¿Sí? Voy a ordenar términos. 1 sobre 2pi por F por C. Entonces, es igual 2pi, 2 por 3.1416, por el valor de la frecuencia de la señal sinusoidal por el valor de la capacitancia. Pero todo va dentro de un denominador, ¿sí? Porque es un fenómeno contrario a la reactancia inductiva. Entonces, tenemos reactancia inductiva que es la oposición para el paso de la corriente alterna y reactancia capacitiva que es la oposición al paso de la corriente alterna en un condensador. ¿Sí? También esto se da en ohmios. ¿Sí? Bueno, ahí les voy a enviar también unos problemitas para que los puedan resolver. Les voy a enviar un libro que se llama Tecnología Eléctrica de un colombiano que se llama Luis Flower. Luis Flower es un autor colombiano, ¿para qué, hombre? Tiene unos libros, no es que sean muy simples, son libros que son sencillos de entender y, digamos, él resume de una forma muy práctica esos conceptos. Ese libro de con Luis Flower trabajamos básicamente 3 libros. Uno que se usa mucho en introducción a la electricidad, que es el que les voy a enviar, tecnología eléctrica. Otro que se utiliza mucho en instalaciones eléctricas y uno que se utiliza mucho en accionamientos. Son bastante sencillos. Bien, entonces, preguntas hasta el momento. Yo no me acuerdo si esto ustedes lo debieron ver en introducción a la electricidad, pero bueno, si no, no hay rollo, aquí no hay problema, aquí estamos revisando nuevamente todos estos conceptos. De igual forma, esa información la encuentran ustedes en el libro de Boylestad. Lo que se me escapa ahorita es el capítulo. Pero bien, ese, digamos, es el resumen para lo que tiene que ver con lo que es reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Bueno, yo creo que alcanzamos a adelantar un poco más del tema. Bien. Bueno, entonces resulta que ahora yo puedo tener un circuito eléctrico, por decirlo de esta forma. A ver si alcanzo aquí. Sí. Aquí tengo mi fuente de señal alterna, tengo mi resistencia y tengo acá una inductancia. ¿Sí? Bueno, esa inductancia pues obviamente va a ser una reactancia inductiva y esta va a ser una resistencia. La resistencia tiene una virtud y es que se comporta igual si fuera señal de corriente alterna o si fuera señal de corriente continua. Ese no tiene rollo, ese no va a cambiar. ¿Sí? Bien, entonces aquí tengo un voltaje total, ¿sí? Y aquí tendré una corriente total. Ahora bien, la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff aplica, por eso son leyes. Aplica para cualquier tipo de circuito. Entonces acá, pues básicamente, yo quiero, por ejemplo, calcular cuál es la impedancia. Bien, aquí hago una observación. Cuando nosotros en circuitos eléctricos de corriente continua, voy a colocarlo acá, nosotros decíamos R total del circuito, ¿sí? Que es igual a la R1 más la R2, si era serie. Si era paralelo y si eran solamente dos, pues era R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Bueno, y si son más de dos resistencias, pues era la suma de los inversos.
Bien, acá ese concepto de resistencia total la vamos a llamar Z. Z es igual a decir que es la impedancia. Entonces, la impedancia de este circuito va a ser la suma en serie de esta resistencia más esta reactancia inductiva. ¿Sí? Ay, señores, pero es que resulta que estos son números en régimen de corriente alterna. Ay, no. Aquí hay un ángulo. Entonces yo no puedo sumarlo así linealmente. Me toca sumarlo triangularmente. Rectangularmente, perdón. Ahí es donde aplican la importancia, empiezan a tomar importancia los valores, digamos, perdón, las operaciones con números complejos. Pero digamos que en este caso, pues, la z sería igual a decir que es la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada en este caso de xl al cuadrado, es decir, la reactancia inductiva más la resistencia al cuadrado, ¿sí? Y que el ángulo será θ será igual a coseno de menos 1 de R sobre XL, es decir, la reactancia inductiva. Y ahí ya tengo la suma para calcular la impedancia. ¿De dónde sale esto? De las funciones trigonométricas, ¿sí? Que pues es sencillo, pues podemos volverlas a repasar, a revisar. Bueno, hagámoslo aquí rápidamente, permítame. Recuerdan que nosotros decíamos que seno de θ es igual a el opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Opuesto sobre hipotenusa. Vamos a hacerlo acá, el triangulito, ¿sí? Este es A, esto es H y esto es B. Y esto es θ. Donde A es el opuesto y B es el adyacente. ¿Cierto? Bueno, entonces podemos decir, volvemos a repetir acá. Seno de θ es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? A. Sobre, en ese caso, la hipotenusa, que sería H. Coseno de θ es igual al adyacente, que es B sobre H, que es la hipotenusa. Y tangente de θ es igual al opuesto, que es A sobre B, es decir, este A sobre B. Realmente nosotros en electricidad que más utilizamos es tangente y coseno. Ahora bien, pero yo como necesito ese ángulo, yo voy espejo. Yo digo entonces que θ es igual a la tangente a la menos 1, ¿sí? A la menos 1 de A sobre B. Y lo mismo hacemos con el coseno. θ es igual a la coseno a la menos 1 de B sobre H. Cualquiera de las funciones trigonométricas me sirve a mí para calcular lo que acabamos de hacer acá, con el ángulo. Pero pues obviamente yo les recomiendo que trabajen con valores cercanos, por ahora, como es el coseno. ¿Sí? El coseno a la menos 1. Entonces ya tenemos la suma de estos valores. Ahora bien, el voltaje. Si yo quisiera calcular este voltaje que tengo acá, yo conozco estos dos voltajes o yo los puedo calcular, porque yo ahora sí puedo decir intensidad es igual a voltaje sobre resistencia sería la corriente. Si yo conozco este valor de la corriente, que se va a comportar igual en todo el circuito, yo puedo dividirlo sobre ese valor de la resistencia y me va a dar el valor de este voltaje. Y lo mismo con esto, lo sumo y ahí me da. Pero pues obviamente yo debo conocer que esto nuevamente, yo digo que el voltaje del circuito, el voltaje total, bueno, aquí nuevamente utilicé la E mayúscula, es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Del voltaje en la inductancia al cuadrado más el voltaje en la resistencia al cuadrado. Y que el coseno, es decir, el ángulo, va a ser el coseno de θ es igual, ¿sí? Bueno, aquí sería θ igual a coseno a la menos 1, ¿de quién? Del voltaje en la resistencia sobre el voltaje en la inductancia. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a tener, pues obviamente, el ángulo de este valor de voltaje. Es decir, aquí es donde empieza uno a jugar con los ángulos. ¿Por qué razón? Porque resultan, bueno, hasta aquí llegó la grabación. Voy a terminar la explicación y ya
para los que tengan que ver el video después, ya esta parte no la van a ver. Bueno, resulta que, ¿por qué? Porque es que esa reactancia inductiva tiene un desfasaje con relación a la resistencia. ¿Sí? Una bobina o el comportamiento de una bobespira o la inductancia se atrasa la corriente que circula por acá, se atrasa con relación al voltaje. En el caso de los condensadores es lo contrario. Aquí el voltaje es el que se atrasa con relación a la corriente. Entonces, por eso, esa diferencia, qué tanto se separa el voltaje de la corriente, es lo que eso se mide en grados y ese es el ángulo. Es el ángulo. Entonces, aquí diríamos nosotros que este ángulo que tengo acá es la separación que hay. ¿Qué tanto se atrasa esa reactancia inductiva con relación a la resistencia? ¿Por qué razón? Porque la resistencia, en la resistencia no se atrasa ni la corriente ni el voltaje. Ellos siempre van de la mano, como si fuera un circuito de corriente directa. Pero acá sí se atrasa la corriente. Entonces, es ahí donde yo comparo qué tantos grados se atrasa, ¿sí?, un fenómeno físico que es la corriente con relación a la resistencia. ¿Sí? Bueno, listos. ¿Qué hacemos? Bueno, no nos alcanzó más el tiempo para analizar los demás aspectos, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo les trato de grabar otro video donde les explique cómo se calcula la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. No, más bien, cómo se calculan las impedancias en un circuito paralelo y en un circuito serie, más o menos como lo estuvimos trabajando acá. Aquí estábamos trabajando circuito eléctrico, corriente alterna en serie, donde teníamos una resistencia y una inductancia. Pero nos faltó pues abordar lo que es la reactancia capacitiva y nos faltó abordar el circuito eléctrico paralelo. ¿Listos? Bien, ¿hay alguna pregunta, por favor, hasta el momento? No le escucha, profe. Aló, ¿me escuchan ahora sí? Ya, ahora sí. Ok, bueno, voy a repetir nuevamente. Vamos a devolvernos acá. Señor, ahora sí. Bien. Entonces, decíamos que aquí en la unidad número 1 tenemos unos contenidos que les van a apoyar para el tema de lo que estamos viendo ahorita en este momento sobre números complejos, sobre fasores y sobre circuitos ERC, IRL y RLC. El circuito que estábamos viendo hace un momento es un circuito RL, donde se combina una resistencia y una reactancia inductiva. Cuando es RC es que se combina una resistencia y una reactancia capacitiva. Bueno, aquí habla de capacitancia, pero igual ya sabemos que tengo que calcular la impedancia y la impedancia es la reactancia capacitiva. Y acá es la combinación de una bobina y un condensador, ¿sí? Pero básicamente todo tiene que ver con lo que estábamos viendo hace un momento. Bien,
Aquí van a encontrar todas esas ayudas. Yo les voy a enviar, como les digo, les voy a enviar otro video para explicarles, terminar de explicar lo que estamos viendo ahorita y que les pueda servir para desarrollar esos talleres. Aquí me hablan de evaluaciones, pero yo estoy hablando con el profesor Oscar y él me dice que esas evaluaciones son los talleres que yo les debo enviar. Porque si ustedes entran acá, aquí no hay ninguna evaluación, no hay nada montado. Entonces son los talleres que yo les voy a enviar. Entonces, conclusión, para ir finiquitando, porque se nos fue el tiempo. Yo les voy a enviar unos talleres que tienen que ver con números, con operaciones matemáticas, con números complejos. Y les voy a enviar otro taller que tiene que ver con operaciones de circuitos RC, RL y RLC. Y otro taller que tiene que ver con el reconocimiento de que es una señal sinusoidal o senoidal. Esos 3 talleres, entonces, los van a subir acá. En esto donde dice acá, evaluación tema 1. ¿Sí? Yo les doy la Una cosita, Dígame. es que Ronald, porque es mi nombre, a mí todavía no me han habilitado la plataforma, no sé si hay algún problema y he enviado correos, pero no me dan respuesta aún. Ah, no tiene acceso a la plataforma todavía. Bueno, entonces, pues sencillo. Mientras no tenga acceso, me lo envía el correo. Ok, Me envía los talleres al correo. ¿Listos? No se sí, vaya a señor. preocupar por eso. Igual aquí dice que tenemos hasta el 1 de mayo. Esa fecha está mal. Esa fecha sí, por favor, les ruego que no se guíen por ella porque la fecha sí no es para el 1 de mayo. Lo que pasa es que el profesor ha tenido problemas para entrar a actualizar estas fechas. ¿Sí? Pero estas fechas son básicamente dentro de 15 días. Los talleres que les voy a enviar es para que los entreguen en 15 días. Si ustedes se guían que para el 1 de mayo, a ver, el 1 de mayo ya estamos cerrando el primer 50. ¿Sí? Entonces, ojo, no se vayan a guiar por estas fechas. Guíense por las orientaciones que yo les voy dando. Entonces, para dentro de 15 días van a desarrollar los 3 talleres que yo les voy a enviar. No son talleres difíciles, ¿sí? Solamente necesito un poquito de repasar los temas que les estoy pidiendo que revisen. ¿Listos? Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra duda. Todos están en el WhatsApp, ¿cierto? Sí. Listos, muy bien. Bueno, entonces yo creo que por lo pronto no tenemos más inquietudes, no hay más dudas, porque tenemos ahorita con otro grupo, creo que tengo instalaciones. Tenía instalaciones a las 4, sí. Ah, pero ustedes son las instalaciones. Ah, ley 7 instalaciones. Listo, entonces si no hay más dudas, por favor, entonces no nos vemos en 8 días, nos veríamos en 15 días, porque viene la semana mayor, el receso, no hay ninguna actividad por lo pronto, ¿sí? Entonces nos veríamos en 15 días nuevamente. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, por el grupo, por WhatsApp, o si ustedes quieren, me escriben al correo electrónico mío o me llaman. Yo voy a estar muy pendiente del proceso de ustedes. Muchas gracias por asistir a la videoconferencia y bueno, cuídense mucho. ¿Listos? Señor. Bueno, buen fin de Sí, semana. señor, hasta luego. Hasta luego. Igualmente.